Hola, buenos días. Bienvenidos a la octava y última sesión del curso de FinTech y Nuevas Tecnologías. Me disculpo con ustedes por subir la sesión hasta ahora. Lo que pasa es que estoy un poco ocupado con algunos deberes académicos y hasta ahora estoy grabando la sesión. Entonces, bueno, sobre los objetivos de la sesión del día de hoy, vamos entonces primero a identificar qué es la inclusión financiera. Luego vamos a conocer el impacto de algunas estadísticas del FinTech en la inclusión financiera. Y tercero, entender un poco más sobre la brecha de género existente en la industria fintech, ¿cierto? Sobre la brecha de género. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco de la inclusión financiera. La inclusión financiera como tal, pues hace referencia al acceso, ¿cierto?, que tienen las personas, que tienen las empresas a diferentes productos y servicios financieros que pueden ser útiles y asequibles y que atienden las necesidades, tales como transacciones, pagos, ahorro, crédito, seguros, entre otros. Estos servicios, por supuesto, se deben prestar de manera responsable y sostenible. Entonces, la inclusión financiera hace referencia entonces al uso que podemos tener nosotros de productos y servicios financieros y también que se tenga un uso constante de estos servicios. Es muy importante que, claro, las personas y las empresas tengan acceso a estos, pero también es importante que exista una constancia y una frecuencia en el uso de estos servicios, ¿cierto? La inclusión financiera, pues de hecho, es bastante importante. A nivel mundial se realizan como tal estudios anuales para revisar y medir el seguimiento de indicadores de inclusión financiera. Entonces, esas son las razones por las cuales es muy importante. Por supuesto que vamos a analizarlo porque en el caso del fintech, ¿cierto? De estas nuevas industrias, estos nuevos negocios, han ayudado muchísimo como tal en la, pues digamos, en la modificación, en la variación de diferentes pues índices de inclusión financiera. Seguimos entonces pues con algunas estadísticas de inclusión financiera que tenemos a nivel mundial. El 76% de la población tiene acceso como tal a una cuenta. Aquí puse una cuenta bancaria, un depósito regulado, un servicio de cuenta móvil. Es decir, entiéndase como cualquier tipo de cuenta pertenezca a un banco, sea una cuenta digital, sea un servicio de billetera móvil, ¿cierto? O sea, como tal algún tipo de depósito que esté regulado. Para 2011, el total de la población que tenía como tal acceso a algún tipo de cuenta era el 51%. Esto nos muestra pues que en 11 años, ¿sí? Bueno, en 10 años porque esos datos son de este año respecto al año anterior. Entonces, esto nos muestra que en 10 años digamos, este indicador de inclusión de las personas que tienen como tal acceso a una cuenta bancaria, pues ha aumentado un poco más del 50%, ¿sí? Algo bastante importante. Veremos un poco entonces también que la pandemia ha traído como tal algún efecto en este indicador, en que las personas tengan como tal acceso a cuentas y pagos digitales. Listo. Vemos también entonces que los pagos móviles han sido uno de los protagonistas en el aumento de la inclusión financiera. Aquí entonces pues me quiero detener un poco y hablarles algo que pues ya hemos hablado como tal en unas sesiones anteriores, ¿cierto? Y es cómo la pandemia pues afectó el sector fintech. Entonces, de manera general, pues eso fue gracias a una encuesta que hizo como tal Colombia FinTech, que como ustedes conocen es la asociación de fintechs en Colombia y también otro tipo de entidades reguladas y no reguladas. Entonces, claro, durante la pandemia, muchas fintech pues tuvieron como, al igual que nosotros, pues digamos, nuevos hábitos de consumo, de productos, de servicios. Entonces, en una de las encuestas que realizó Colombia FinTech sobre cómo la pandemia ha afectado positiva o negativamente, la mayoría de empresas vinculadas a este sector respondía que las ha afectado de manera positiva, ¿cierto? Y este es un claro ejemplo. A nivel mundial, pues ha aumentado como tal la población que tiene como tal acceso a un tipo de cuenta donde pueda pues manejar como tal dinero, algún tipo de cuenta electrónica o cuenta bancaria. Pero entonces esto durante la pandemia pues aumentó, ¿sí? Como ustedes saben, gracias a que teníamos como tal restricciones de movilidad, restricciones económicas, las cuarentenas, esto ayudó a que se dejara de usar tanto pues las transacciones en efectivo y empezaron a usarse más las transacciones digitales. Entonces esto pues es un ejemplo que quería como hablar un poco de cómo la pandemia ha ayudado a la inclusión financiera, ¿cierto? Y vemos también entonces que en el caso de los pagos móviles, pues
De hecho, han aumentado pues con el paso de los años bastante. Sigamos entonces. Aquí pues yo les voy a traer como tal algunas gráficas para identificar y ver un poco, ¿cierto? Estadísticas de la inclusión financiera. Estas son obtenidas de la encuesta de índice global Findex que publicó el Banco Mundial. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los porcentajes pues de adultos que cuentan con una cuenta bancaria o tienen acceso a una cuenta bancaria para el año 2021. Entonces, como vemos, pues es algo un poco esperado, los países con economías más desarrolladas, en este caso Norteamérica, Europa, algunos de Asia como Corea del Sur, Japón, Australia, tienen como tal los índices más altos, ¿cierto?, de acceso de personas pues a algún tipo de cuenta bancaria. Vemos que en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, los países como Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, inclusive Venezuela y Ecuador, son los países que tienen como tal con más acceso, ¿cierto?, de personas a algún tipo de cuenta. Y ya países como Paraguay, Perú o Colombia, pues presentan unos índices más bajos. Lo mismo a nivel mundial, vemos que entonces China, la India, Kazajistán, algunos países de África y especialmente Europa, de Europa Oriental, tienen como tal esta misma similitud, tienen un menor acceso que los países más desarrollados y tienen un índice pues similar al primer grupo de países en América Latina. Ya sobre otros países como África, como México, pues no se reportó como tal algún tipo de dato, sino que eso se reportan para el próximo año. Vemos aquí entonces pues un indicador bastante importante, ¿cierto? Y es el acceso como tal que tienen las personas a algún tipo de cuenta. Seguimos entonces. Bueno, sobre este mismo indicador tenemos como tal la variación del acceso como tal a algún tipo de cuenta. Y entonces aquí vemos ya algunas tendencias que podemos ver. La línea morada es como tal la línea mundial, que es lo que les hablaba, ¿sí? Un rato que aumentó de 51% hasta 72% aproximadamente del 2011 hasta el 2021. Cuando vemos como tal este mismo índice únicamente para las economías como de mayor ingreso o economías ya desarrolladas, vemos que entonces también tuvo como tal un aumento, pero el aumento es leve. Y en el caso de economías en desarrollo, economías emergentes, como es el caso de nuestro país, pues vemos que este índice aumentó como del 42%, casi a llegar a desde un 42%, superando un 62, un 60% para el año 2021. Entonces vemos varias cosas. La primera es que los países que más tienen como tal opción de crecer, ¿cierto?, en el acceso como tal a algún tipo de cuenta, pues son los países latinoamericanos que de hecho han crecido. Si nosotros miramos a los países ya desarrollados, pues están muy cercanos al 90% de que la población tenga como tal acceso pues a algún tipo de cuenta bancaria. Vamos a mirar algunas estadísticas entonces en términos de género, de ingresos, de educación y de fuerza como tal laboral. Entonces, si vemos como tal, el primer ítem o la primera característica, que es el género, los puntos azules son mujeres y los morados son hombres, como podemos ver, y abajo pues está la distribución porcentual, ¿cierto? De 0 a 100%. A nivel mundial pues existe como tal una brecha de género, ¿cierto? Los hombres tienen como tal mayor acceso que las mujeres. Aquí vemos pues algunas tendencias, por ejemplo en las economías desarrolladas, podríamos decir que están prácticamente iguales, los hombres y las mujeres tienen un acceso parecido, pero las economías emergentes vemos esta brecha, ¿cierto? Donde el acceso de los hombres supera al acceso de las mujeres. Y por ejemplo aquí en el África subsahariana y también en el Oriente Medio, en el norte de África, pues vemos que de hecho esta brecha es mucho más grande, ¿cierto? Mucho más grande. Miremos por ejemplo aquí América Latina y el Caribe, hay una diferencia, pero no es tan grande como llega a ser en el Oriente Medio, el norte de África y el África subsahariano. En los términos de ingresos, pues es algo que también podríamos suponer que quienes tienen como tal mayores accesos pueden tener como tal acceso también a algún tipo de cuenta bancaria, algún tipo de billetera digital, algún tipo de cuenta electrónica, como vemos en este caso. Entonces, claro, algo que ya sabemos, los puntos azules son el 40% de la población con menores ingresos y los morados son el 60% de la población con mayores ingresos.
Entonces, claro, podemos ver exactamente lo mismo, hay como tal algún par de brechas y vemos ya una tendencia grande y es que en el norte de África, el Oriente Medio y la África subsahariana, estas brechas son como más grandes, ¿cierto? Vamos a ver cómo se comportan en otro tipo de características. En el caso de la edad es exactamente igual, los puntos azules para edades de 15 a 24 y morados de 25 a más. Eso por supuesto que puede verse explicado porque claro, las personas entre 15 a 24 años de pronto ahora están estudiando, están terminando de estudiar, están insertándose como tal al mundo laboral, al mundo universitario, entonces pues eso puede explicar un poco la brecha en la edad y ya la gente que es mayor a 25 ya se encuentra como tal trabajando, es parte de la fuerza laboral de un país y por eso puede explicar un poco la brecha. En términos como tal de educación, los puntos azules hacen referencia al segmento de la población que cuenta con un título primario o con un título inferior, es decir, que quizás no lo terminaron, y los puntos morados que ya tienen como tal un título de secundaria o un título pues superior. Y lo mismo, digamos que a nivel mundial esto es entendible, la gente que tiene más educación pues puede tener como tal más acceso a algún tipo de cuenta o un tipo de servicio financiero similar, y esto se repite como tal en todas las regiones, en el caso de las economías desarrolladas, en desarrollo, el resto de regiones pues pasa así, pero claro, en el caso de África, de la África subsahariana pues vemos que esta brecha o esta diferencia es mucho mayor. Y ya en términos pues de fuerza laboral, exactamente igual, los puntos azules son personas que se encuentran fuera de la fuerza laboral y los morados que se encuentran que son parte de la fuerza laboral, entonces de un país o de las regiones, y lo mismo se encuentran como tal algunas brechas, lo cual es bastante entendible porque claro, si yo trabajo, digamos que no siempre, pero en muchos casos yo voy a tener como tal un pago en una cuenta bancaria y eso puede ser una razón por la cual las personas tengan acceso a una cuenta bancaria. Tener acceso a una cuenta bancaria es muy importante porque porque es tan importante, perdón, digamos que esta estadística o esta referencia es porque, claro, que yo tenga una cuenta bancaria me puede como tal incentivar un poco, por ejemplo, que haga un pago electrónico, que de pronto solicite algún otro tipo de servicio de producto financiero. Entonces, esta es la razón donde radica como tal, pues la importancia de tener acceso como tal a una cuenta bancaria. ¿Qué oportunidades encontramos para inclusión financiera? Vamos a ver un poco más de estadísticas y qué oportunidades pueden haber como en este sector. Entonces, pues aproximadamente 1.4 billones de adultos a nivel mundial se encuentran desbancarizados, es decir, no tienen como tal acceso a ningún tipo de servicio financiero, entiéndase como una cuenta bancaria, una cuenta móvil, ¿sí? No es un producto que puedan abrir en un banco ni tampoco pueden abrirlo desde su celular gracias a la tecnología fintech, ¿listo? Vemos que entonces, pues digamos, la gran proporción, existen más de 200 millones en en el subcontinente indio, en la India. Vemos también algunos que superan como tal los 100 millones. Eso los vemos en Nigeria, en África, los vemos en China, lo vemos también en Indonesia, en Asia, y pues a nivel mundial como tal, mmm, muchísimos países pues tienen más de 10 millones de personas que se encuentran fuera del sistema bancario. En el caso de Rusia, de Europa Oriental, que como ustedes saben, pues Europa Oriental tiene un desarrollo y crecimiento económico un poco inferior a la Europa Occidental. También vemos lo mismo en el caso de Asia Central, también del Oriente Medio, en África y por supuesto en América Latina y el Caribe, que también es bastante, pues es como un rasgo característico, ¿cierto? Inclusive en Estados Unidos también se encuentran pues una parte, no muy importante, pero sí una parte de personas que no tienen como tal acceso pues al sistema financiero, a los bancos. De manera mundial, vemos entonces que el 70% de los adultos tiene como tal acceso a Internet. Estos son para datos del año anterior, ¿cierto? Y lo mismo, es una tendencia pues muy similar. El porcentaje mayor de adultos que tienen como tal acceso a Internet se encuentra en economías desarrolladas como son Estados Unidos, como son Europa, algunas en Asia. Y claro, vemos esto debemos verlo como algo que es muy importante porque si un adulto tiene como tal acceso a Internet, pues va a tener mayor posibilidad a que quizás tenga acceso a un producto financiero. En el caso pues de las fintech, ustedes saben que las fintech tienen un menor costo, tienen menores barreras de entrada, tienen una mayor accesibilidad, una mejor experiencia de usuario, entonces
Si una persona tiene como tal internet, es muchísimo más fácil que a través de una fintech tenga acceso a un producto o a un servicio financiero que a través de una institución financiera tradicional como los bancos comerciales, ¿sí? En esto pues también radica la importancia de las fintech, cómo las fintech pueden ayudar y qué oportunidades tienen también para ayudar en este caso. Listo, aquí vemos entonces la población mundial pues en este gráfico circular. De la población mundial, pues el 76% se encuentra como tal bancarizado con algún tipo de producto y el resto, que corresponde como tal al 24%, vemos entonces el porcentaje de mujeres y de hombres que están sin bancarizar. Y vemos que entonces pues las mujeres se encuentran como tal con una estadística mayor, ¿cierto? Eso explica un poco, bueno, eso es explicado un poco por la brecha de género que existe entre hombres y mujeres. De manera general, las mujeres, los adultos pobres, las personas con menos educación y las personas que están fuera del mercado laboral son los más afectados y son los que están menos incluidos, no laboralmente, sino incluidos financieramente. Aquí me equivoqué, pero aquí sería menos incluidos financieramente. Vemos también algo y es que, claro, con el paso de los años, quienes más han tenido la capacidad para cerrar este tipo de brechas y para mejorar los índices de inclusión financiera, por supuesto que son los países de menores ingresos o de economías emergentes, ¿cierto? Y la razón es porque nuestros países como el nuestro, como Colombia, países como América Latina, África o parte de Asia, tienen una capacidad de crecer mucho mayor que otro tipo de países, que claro, que economías desarrolladas. A pesar de todo esto, de que de pronto la brecha se ha cerrado como tal, un poco la brecha del acceso a productos financieros, para el año anterior, la mitad, bueno, un poco más de la mitad de adultos excluidos financieramente se encontraban en países de Asia y de África, ¿cierto? Aquí encontramos, por ejemplo, Pakistán, Nigeria, Indonesia, India, Egipto, China y Bangladesh. Vemos que entonces, claro, países, por ejemplo, como China, como India, como Nigeria, como Bangladesh, pues son países densamente poblados, entonces eso podría explicar un poco, ¿cierto? Que más del 50% entonces de la población pues se encuentra como tal en estos 7 países, ¿cierto? Seguimos entonces, vamos a hablar un poco de las razones por las cuales las personas se encuentran como tal excluidas del sistema financiero. El primero puede ser falta de recursos. Entonces, claro, si un porcentaje de la población no tiene como tal recursos, pues no existe como tal un incentivo a que se vea pues incluida dentro de algún producto o que bueno tenga como tal acceso o quiera adquirir algún producto financiero, porque ustedes saben que en el caso pues de la pobreza esto claramente no lo permite. Si una persona no tiene recursos no puede acceder como tal a un sistema financiero. Lo otro es el alto costo en los productos y servicios financieros, ¿cierto? El costo no es únicamente pues monetario, también pueden ser como tal costos de acceso, que para las personas sea muy difícil abrir una cuenta de banco o acceder como tal a algún servicio financiero. Recordemos que también, como les decía, pues explicamos primero y en gran medida pues el acceso a cuentas de banco, porque eso nos puede permitir acceso a otro tipo de servicios, ya sean préstamos, ya sean créditos, ¿cierto? Ya sea algún tipo de inversión. Entonces, por supuesto, si una persona pues no tiene acceso a lo más básico, que es como una cuenta, ¿cierto? Donde pueda tener o guardar dinero, pues por supuesto que no va a tener acceso a otro producto financiero un poco más complejo, como son los créditos o servicios de inversión. Otra de las razones es que algún miembro de la familia ya cuenta con algún producto financiero, y esto quiere decir entonces que no se ven como tal en la necesidad de acceder a otro producto financiero, porque si existe una persona pues en la familia ya es suficiente. Esto se puede explicar un poco a que, claro, a nivel mundial puede existir que una persona de la familia sea la única que trabaje, que responda como tal por la familia, por el hogar, entonces no existe como tal algún tipo de incentivo a que se abra más de un producto. Otro es la falta de confianza en las instituciones, eso pasa pues un montón, ¿cierto? No solo a nivel local, también a nivel continental y mundial. La gente no tiene como mucha confianza en las instituciones, muchas cosas que han pasado como la crisis del 2008, que fue una crisis también del consumidor, que lo vimos en alguna clase pasada, también puede explicar un poco esto, ¿cierto? Que las personas no tienen como tal confianza en las instituciones actuales, en los bancos. Y el último son razones religiosas y personales. Eh, digamos, en el caso de África, más que todo, quizás la religión a muchas personas, o en el caso de mujeres
pues por algún tipo como de machismo, si lo podemos ver así, las mujeres no tienen como tal acceso a productos o servicios financieros, ¿cierto? Muchas mujeres no pueden ni siquiera trabajar, o si lo hacen tiene que ser pues con el permiso del padre o del esposo. Entonces, claro, esto puede verse dentro de las razones religiosas por las cuales las personas no están incluidas dentro del sistema financiero. ¿Qué oportunidades tenemos y por qué es importante entonces aquí el fintech? Entonces la primera, pues que si existe una posibilidad de acceso a teléfonos móviles, de aumentar, ¿cierto?, esa capacidad. Y como les decía, si una persona tiene como tal acceso a un teléfono móvil y al internet, pues existe una posibilidad mayor de que pueda tener algún tipo de servicio o producto financiero. Otra oportunidad que tenemos pues es la disminución de la brecha de género a través de programas de desarrollo e inclusión, algo también pues bastante importante. También la creación pues de confianza en las instituciones actuales, tradicionales, inclusive nuevas. Y algo que pasa en África que es que, pues digamos, yo haciendo como tal toda la investigación para preparar esta clase, caí en cuenta de algo que de pronto pues no es como muy común, digamos, en nuestro país, inclusive en América Latina, y es el acceso a documentos de identificación. Y digamos, existe mucha gente que nace, que puede crecer, pero que no se encuentra como tal legalmente identificada. Entonces, digamos, hay muchas tribus o muchas zonas en el caso africano que pueden nacer, pueden crecer, pero no se encuentran como tal legalmente registradas. O sea, no tienen como un documento de identificación. Y bueno, esto no solo en África, también pasa en algunos países de Asia como Bangladesh o como India. Aquí vemos entonces algo muy importante, y es que el fintech tiene como tal una gran oportunidad, ¿cierto? El fintech, como les decía pues hace un rato y como ya sabemos a través de las clases que hemos visto, proporciona como tal facilidades de uso, que cualquier persona puede usarlo, que puede ser entonces escalable y que también puede ser como de fácil adaptación. Entonces digamos que este tipo, por ejemplo, de oportunidades las ha sabido aprovechar la industria fintech a través de los años, y seguramente son oportunidades que seguirá como tal aprovechando. Veremos entonces algunas estadísticas. En este caso pues vemos como tal estadísticas sobre los pagos digitales. Vemos entonces aquí, pues primero se encuentra como tal segmentado, discriminado en dos grupos. El primero son los países o las economías con altos ingresos, o sea, las economías desarrolladas, que están al lado izquierdo, y al lado derecho son las economías emergentes o en desarrollo. Entonces, la primera gráfica, que es la que se encuentra en la parte inferior, que es la azul, hace referencia como tal a los pagos, a las personas, perdón, que únicamente han hecho pagos digitales. El azul oscuro pues son las personas que han recibido pagos digitales, y la sección que tiene como tal ambos colores, el azul claro y el oscuro, son personas que han hecho y recibido pagos digitales. Por último, la zona gris nos habla acerca de las personas que no han hecho ni han recibido un pago digital. ¿Qué podemos ver aquí entonces en el caso de las economías de más altos ingresos, economías desarrolladas? Que gran parte de la población, ¿cierto? Pues que se encuentra como tal bueno, gran parte de la población, perdón, ha realizado como tal o ha recibido algún tipo pues de pago digital, ¿cierto? La gran mayoría de hecho ha hecho y ha recibido como tal un pago digital. Y si podemos ver esta comparación contra las economías emergentes o en desarrollo, pues la comparación o sea, es inmensa, ¿sí? La comparación, o sea, no tiene sentido ni siquiera la comparación. En el caso, por ejemplo, de las economías desarrolladas, podemos ver que cada vez más personas entonces pueden tener acceso como tal a algún tipo de servicio, de servicio de producto digital como una cuenta bancaria, pero digamos, la variación es muy poca, ¿sí? La gente cada vez más, algo que podemos ver es que está haciendo y recibiendo pagos digitales. En el caso de las economías en desarrollo, vemos que ha aumentado mucho las personas que únicamente hacen, ¿cierto? Y ha disminuido un poco también pues el porcentaje de las personas que reciben. Pero ha aumentado como tal el porcentaje de personas que hacen ambas cosas, que reciben y hacen pagos. Pero ha disminuido un poco la cantidad de personas pues que no hacen ni reciben como tal ningún tipo de pago digital. Pero aún así, en este caso, en el caso de las economías emergentes o en desarrollo, existe como tal una gran oportunidad para que esto siga aumentando con el paso de los años. Aquí vemos como tal
seguimos viendo entonces algunas estadísticas sobre los pagos digitales. En este caso entonces vemos que la mayor parte perdón, un comparativo sobre los adultos que han recibido como tal algún tipo de transferencia de parte del gobierno o desde la pensión, ¿cierto? Esto es del 2017 al 2021. Recordemos que en los años 2020 y pues 2021 aumentaron este tipo de transferencias gracias pues a los efectos del COVID. Entonces muchos países a nivel mundial, como el caso Colombia en América Latina o Estados Unidos, crearon entonces programas de transferencia para no disminuir, bueno, para que no hubiera como tal tanta disminución en el consumo y también pues para que las personas tuvieran un ingreso y no fuera a impactar, por ejemplo, en índices como la pobreza. Y algo entonces bastante también un poco predecible es que, claro, en las economías más desarrolladas, para 2017 o para 2021, la gente entonces, la mayor parte de la población pues tenía como tal, eh, bueno, recibía como tal estos ingresos dentro de una cuenta. El porcentaje de población que lo recibe en efectivo es muy poco y otros lo reciben pues de alguna otra manera, ¿cierto? Algún otro método que puede ser, no sé, un método más tradicional como un cheque, por ejemplo. O también recuerden que las transferencias no se pueden recibir únicamente en dinero, sino también pues en bienes. En las economías ya, digamos, medio altas, vemos también exactamente igual, las transferencias crecieron, eso se puede explicar un poco por el COVID. En cambio, las transferencias en efectivo disminuyeron y otro tipo de transferencias también aumentaron. Luego vemos entonces las economías bajas, medias y las economías bajas. Y es pues una tendencia muy similar. Usando otros métodos aumentaron, los depósitos a una cuenta como tal aumentaron y en el caso pues del efectivo disminuyeron. Eso me recuerda a la manera en la cual funcionan las transferencias en el caso colombiano. Inicialmente pues el ingreso solidario empezó a transferirse primero por el Banco Agrario y luego por DaviPlata, ¿cierto? Entonces, claro, eso fue algo bueno y no tan bueno, porque muchas personas entonces abrían una cuenta en el Banco Agrario, una cuenta en DaviPlata para recibir como tal las transferencias que estaba dando el gobierno, los alivios económicos, pero entonces las personas no usaban como tal esa cuenta, ¿sí? O sea, muchas personas no decían, no, bueno, vamos a hacer entonces pagos digitales, vamos a usar entonces la cuenta del Banco Agrario para realizar los pagos de mis facturas, para comprar en el mercado. No, nada de eso. Mucha gente de hecho lo que hizo fue retirar como tal el dinero de manera pues efectiva, ¿sí? De manera física, quedarse entonces con el dinero efectivo y, y no usar como tal más digamos, el medio electrónico, ¿cierto? O este tipo de cuenta. Eso también pues afecta mucho porque claro, que una persona tenga acceso a una cuenta no significa que va a tener un uso constante. Y viene conectado mucho sobre la definición pues, que dimos al inicio sobre qué es inclusión financiera. Entonces, no es únicamente tener acceso a productos y servicios, sino que también puedan usarse de manera constante. Si no, podría pasar algo como de lo que hablaba de Biplata o del Banco Agrario, que mucha gente pudo haber retirado como tal su dinero, pero no usar como tal el medio electrónico más. Aquí vemos algunas estadísticas sobre el ahorro. El ahorro, hay que decir que el ahorro también es algo cultural, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, países como Japón, independientemente de que haya una alta inflación, de que aumente como tal la tasa de cambio, la sociedad japonesa siempre ha sido una sociedad que ha tendido a ahorrar, sin importar como tal la condición coyuntural mundial o macroeconómica, siempre ha tendido como tal a ahorrar. Y pues eso nos damos cuenta, de hecho Japón está entre los países que tienen una cultura más alta a ahorrar. En el caso de Estados Unidos, de Europa, de Australia, pues son los que le siguen, de China también, algunos países en Asia. Y pues en el caso colombiano vemos que de hecho estamos en el último escalafón. Aquí de hecho la población no tiene ningún, ningún tipo de cultura de ahorro. Y vemos también que las fintech tienen una gran oportunidad de acá. Porque aparte de que me ofrezcan un producto o servicio financiero, las fintech también tienen esa oportunidad de, entonces de ofrecer educación financiera. ¿Sí? Y eso es muy importante. Vemos entonces que, claro, tienen una gran oportunidad la fintech de ofrecer educación e información financiera y de hecho es como una manera más sencilla en las cuales este tipo de indicadores pues, de inclusión financiera pueden mejorar. Aquí también vemos la manera en la cual ha cambiado como tal el ahorro.
Pues la línea azul, la línea de los puntos azules representan como tal las economías desarrolladas o con más altos ingresos. Vemos que entonces la capacidad de ahorro ha aumentado. Y digamos que la tendencia en las economías emergentes no ha sido como la misma. Entre 2011 y 2014 ha aumentado, pero si vemos entre 2014 y 2017 ha disminuido. Y claro, para 2021 vuelve a aumentar, pero de hecho los niveles son muy bajos, ¿cierto? Son muy bajos porque se encuentran alrededor del 20%, es el año anterior pues superaron el 20%, pero igual siguen siendo muy bajos. Y esto lo explica mucho algunos indicadores socioeconómicos, como es el caso pues, del salario y los recursos, del ingreso, ¿cierto? Claro, en economías como tal emergentes, los salarios, uno, son mucho más bajos, hay muchas personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Claro, en ese caso pues no existe ningún tipo de incentivo a que una persona pueda ahorrar. Si una persona inclusive que gasta un salario mínimo, que gana un salario mínimo, perdón, pues con el costo de vida en este momento, yo podría decir que es prácticamente imposible ahorrar, ¿sí? O quizás lo que se puede ahorrar pues es muy poco. Que ahorre de hecho el 20 de la población, que es uno de cada 5, pues son muy pocas personas, pero eso lo puede explicar como tal la situación actual. Y lo que les decía, quizás existe mucha gente que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, que eso pasa un montón en Colombia. Y claro, pues no, digamos que no existe como tal esa disponibilidad pues en términos de liquidez para que la gente pueda ahorrar, ¿cierto? Vamos a ver entonces luego algunas estadísticas sobre el crédito. Aquí vemos entonces el porcentaje de adultos que pidió algún tipo de crédito el año anterior y a quién lo pidió, ¿cierto? Que es la imagen de la izquierda. Entonces, en el caso de las economías de más altos ingresos, la mayoría pidió un crédito, perdón, de manera formal, ¿cierto? Es decir, una entidad financiera, ya sea una fintech, a un banco, una empresa tradicional. Casi nadie pidió un crédito de manera semiformal. Un porcentaje, pues, pidió dinero como tal a familias o amigos. Y otros eh, pidieron algún tipo pues, de préstamo de crédito a algunas otras fuentes. Pero en el caso entonces de economías emergentes vemos que quienes piden como tal créditos de manera formal pues son muy pocos, de manera semiformal aún muy pocos, y la gran mayoría pide entonces préstamos como tal a familia o amigos, muy poco pues a otras fuentes diferentes. Entonces aquí podemos ver algo y es que claro, porque muchas personas no acceden al crédito, como veíamos arriba, porque existen como tal, porque se encuentran las personas incluidas, puede ser porque no tienen como tal recursos, no tienen como tal ingresos, son personas que no se encuentran trabajando, muchos de ellos pueden ser mujeres, personas con niveles de educación menores y que pues como decía no se encuentran insertadas en el mercado laboral. También hay algo muy curioso de esta situación y es que ese tipo de cosas ha creado como tal un mercado informal del crédito. A nivel mundial eso pasa mucho en países, por ejemplo, como India, como Bangladesh, en países africanos y en muchos países latinoamericanos, el crédito informal ha crecido. La cuestión con el crédito informal que es, primero, que no existe como tal regulación al respecto, ¿cierto? Segundo, que para acceder como tal a ellos, pues tienen unos altísimos costos que mucha gente, pues desafortunadamente está dispuesta, digamos, a tenerlos por acceder como tal a dinero. En nuestro país el llamado gota a gota, que es un crédito como tal informal, vemos que es un claro ejemplo de ello. Aquí las personas de manera fácil, entre comillas, pueden acceder a ese tipo de créditos, pero claro, no existen como tal costos de entrada o barreras de entrada, pero sí existen unos altos costos, por ejemplo, de uso o de devolución de este tipo de créditos. Porque claro, en el caso del gota a gota los intereses son altísimos, pero digamos que rápidamente las personas pueden tener acceso al dinero. Por eso es importante que exista como tal, digamos que una armonía entre todo ese tipo de indicadores. Si las personas como tal no tienen grandes ingresos, no tienen una capacidad de ahorro, por supuesto que no van a recurrir al sistema financiero tradicional o digamos a una fintech a solicitar como tal dinero porque, claro, no tiene como tal los recursos o algo que respalde este tipo de actividades. En cambio, en el crédito informal no me están pidiendo ningún tipo de requerimiento, ¿cierto? Veamos entonces algunas otras características sobre el crédito. Aquí tenemos el total de adultos que
que pidieron entonces un crédito, vemos algo y es que permaneció de manera muy baja en economías emergentes. Miren el caso de América Latina, a excepción de Uruguay y de Brasil, pues vemos que de hecho se sitúa cerca del 19 al 37% de la población, ¿cierto? Menos de la mitad pidió algún tipo pues de crédito o de préstamo a una entidad financiera o una fintech. En cambio, si vemos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, en Norteamérica, Europa, la mayoría de Europa Occidental, China, algún país en África, Corea del Sur, Japón, Australia, pues vemos que un porcentaje importante, entre el 64 y el 89%, si eso es más de la mitad de las personas pidieron algún tipo pues, de préstamo de crédito. Bueno, esta estadística también es muy importante eh, y nos habla como tal de las personas que recibieron algún tipo de pago dentro de una cuenta. Entonces, en economías emergentes, vemos que entonces eh, el porcentaje como tal de personas, ¿cierto? Que reciben como tal un pago en una cuenta de banco, pues están como un poco más incentivadas a hacer pagos digitales, ¿cierto? O a de pronto ahorrar o gastar algún dinero, o sea, ese porcentaje, digamos que, no sé, del 100% de la población que recibe, pues hay como un porcentaje más grande respecto a los países desarrollados. Pero hay que ver algo muy importante, y es que existe como tal más porcentaje de personas en países o en economías de grandes ingresos que uno ya tienen acceso a algún tipo de cuenta o algún tipo de servicio financiero, ¿cierto? Pero entonces, en los países en vías de desarrollo, las personas que reciben un pago en una cuenta, pues son más o más susceptibles a de pronto ahorrar, a guardar dinero o de pronto acceder a un crédito. Aunque de manera general estas estadísticas son mayores en países desarrollados. Bueno, este 36% entonces de personas que en países en vía de desarrollo reciben un pago en alguna cuenta bancaria, pues vemos que el 42% de esos pagos totales corresponde entonces a transferencias domésticas. Pueden ser entonces pagos que le hagan, no sé, familiares, personas, pagos como tal de algún negocio, algún tipo de transferencia que se hagan entre miembros de la familia. Del 54% total, pues vemos que corresponde entonces a salarios públicos o privados. De ese total, el 37% corresponde a pensiones o a transferencias del gobierno y tan solo un 7% de ese total corresponde a venta de productos agrícolas. Claro, por supuesto, si en la ciudad existe problemas de inclusión financiera, de acceso a algún tipo de crédito de préstamo en el campo, este tipo de indicadores se acentúa más. Listo. Sobre los usos que se le dan como tal al dinero pues que se recibe, vemos que entonces del 36% de estas personas que reciben un pago, un 39% de este total ha pedido como tal algún tipo de préstamo, el 42% ha ahorrado algún tipo de dinero, el 63% lo que hace es guardar el dinero pues en su propia cuenta y miren esto y es de lo que les hablaba de que tienen como mayor propensión a usar, bueno, a usar o hacer algún tipo de pago digital o de guardar, de pedir dinero, de pedir un crédito. Y es que el 83% de las personas que reciben como tal dinero, algún tipo de dinero pues en una cuenta, realizan también pagos digitales, ¿cierto? Entonces aquí de nuevo vemos como tal entonces una gran oportunidad que pueden tener las entidades tradicionales también y los fintech, ¿cierto? De acercar un poco más los productos financieros pues a las personas. ¿Qué conclusiones tenemos sobre pues, la inclusión financiera? Es que pues el servicio financiero que más se usa a nivel mundial son los pagos, pues porque es el más fácil, el más sencillo de acceder. En economías como la nuestra, en vías de desarrollo, no existe como tal, en su mayoría, pues una cultura del ahorro. Esto es prácticamente pues mínimo. También que para las personas forjar confianza en instituciones, ¿cierto? Es muy complejo. Y también que las instituciones tradicionales no son la primera opción pues para acceder al crédito por algunas razones que les daba, como los costos de entrada, los costos de transacción, las barreras que existen al entrar, al salir. Otra conclusión es que recibir un pago, una transferencia monetaria, pues en una cuenta bancaria puede ser la puerta o la oportunidad para el uso de otros servicios financieros. ¿Listo?
que una persona acceda también a un tipo de cuenta, pues no garantiza que la usen más de una vez o un par de veces, o que haya como tal una frecuencia o una constancia usando este tipo de servicios. También vemos que entonces pues se deben incentivar los pagos electrónicos, y las oportunidades y mejoras en inclusión financiera pues definitivamente es una área de expansión que las fintech han aprovechado, lo están haciendo y por supuesto que lo van a seguir haciendo. Ya viendo un poco el caso latinoamericano, pues el 36% de las fintech en América Latina presentan algún tipo de solución que pueda incluir la población total o de manera parcial que se encuentra incluida en este sistema formal, ¿cierto? O sea, nos encuentran como tal soluciones de educación. No, perdón, ese es el siguiente punto. Pero digamos que el 36% como tal de estas fintech tienen como tal algún tipo de solución que está enfocado a personas que están fuera del sistema tradicional. O sea, que no están incluidas financieramente, que se encuentran pues desbancarizadas. Y a comparación con el total de las fintech, aproximadamente un 66% pues afirma que su oferta de productos o servicios también incluyen herramientas que pueden ayudar a los usuarios a mejorar su salud y su educación financiera. Eso es bastante importante. La gente usualmente no tiene educación financiera, entonces ustedes se dan cuenta como no existe como tal una cultura del ahorro, que también puede explicarse por eso, porque las personas no tienen como tal una educación financiera. Y pues a nivel Latinoamérica, México es el país con menor penetración de servicios financieros formales, esto según estadísticas del Banco Mundial. ¿Qué acciones entonces pueden llevar a cabo las fintech para mejorar la salud y educación financiera de sus usuarios? En mayor medida, las fintech nos hablan que un 26% está de acuerdo con identificar y acceder a productos financieros más adecuados, ¿cierto? Esto que se les facilite a las personas. El 21% en facilitar el acceso a productos financieros a través de innovaciones en calificación crediticia y requisitos de validación de identidad. Un 15% en administrar el dinero y rastrear transacciones financieras diarias de forma contable. 15% otros. 14% sobre el mejor entendimiento y gestión del crédito, y el 9% incentivar activamente a ahorrar y planificar para lo inesperado, que esto es bastante importante. Veamos entonces ya para terminar un poco sobre las mujeres y el fintech. Como ustedes saben, pues existe como tal una brecha de género que definitivamente se encuentra presente en muchas relaciones económicas. En el caso pues de las mujeres como tal, ellas tienen un rol central en la economía. En el caso de la economía del cuidado, las mujeres son esenciales, pero vemos que aún así ellas tengan un papel esencial y central como tal en la economía, las mujeres siguen enfrentando como tal este tipo de brechas de género. Y por supuesto que esto afecta el uso y el acceso a servicios financieros. En este caso, esto pasa a pesar de que, pues, como decía, las mujeres tienen un papel importante en la sociedad, y también a pesar de los esfuerzos que han hecho los diferentes países o gobiernos o estados en pro de mejorar la inclusión financiera. En la región como tal, en América Latina, pues hay más mujeres no bancarizadas fuera, digamos, excluidas financieramente, corresponden al 48,6%, a comparación de los hombres que se encuentran en un 42,6%. Vemos también un poco estadísticas sobre esta brecha de género, y es que casi la mitad de las mujeres en América Latina ganan menos de un salario mínimo. Claramente esta cifra pues es superior que en el caso de los hombres, y el 80% pues de las mujeres no cotizan a un sistema de pensiones. También vemos que entonces la mayor cantidad de fintech y startups son creadas por hombres a comparación de mujeres, ¿cierto? Los hombres crean el 60% y las mujeres el 40%. Aquí una estadística que me pareció un poco interesante, y es cómo el financiamiento de las fintech que son fundados por mujeres, ¿cierto? Los podemos dividir entonces en ciertos rangos. Bueno, el 16% digamos, del estudio que se realizó, pues, dio como tal datos, qué pena, sino que entonces, pues, considera que esa información es confidencial. El 28%, pues, menos de $100,000 para el financiamiento de los emprendimientos, el 22% entre 100,000 y 500,000, el 8% entre 500,000 y 1,000,000, el 15% entre 1 y 5 millones de dólares, y más del 11% cuenta entonces con un financiamiento mayor a 5 millones de dólares. Listo, en el caso de las mujeres entonces
Definitivamente, y para cerrar esta brecha de género es necesario crear soluciones innovadoras, soluciones educativas que puedan incluir financieramente pues a la mujer y que se le dé como tal mayor importancia al papel que tiene en la sociedad. También es importante identificar las necesidades específicas para poder segmentar el mercado y llevar a cabo pues una mejor oferta de productos y servicios. Y finalmente el empoderamiento de las mujeres y el acceso a conocimiento e información pues son necesarios para que esta inclusión sea efectiva y sea exitosa. ¿Listo? Entonces, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Eso sería todo por la octava y última sesión del curso de FinTech. Pues yo les quiero agradecer por haber inscrito el curso. Esa era la primera vez que yo hago el curso, entonces pues fue una experiencia muy buena. Espero que para ustedes también haya sido una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Ya para terminar les recuerdo entonces que tenemos ahorita, entonces voy a subirle pues el día de hoy miércoles, les subiré entonces el taller final de la materia, les daré plazo hasta el día domingo para que lo puedan realizar, para que ustedes puedan también la clase. Me disculpo como lo dije inicialmente, pues debido a unos deberes académicos no pude subir ni pude grabar la clase antes. Ya el fin de semana que ustedes me envíen todo, yo empiezo entonces a calificar y los primeros días de la próxima semana empezaría a enviarles los certificados, ¿listo? Cualquier cosa pues me pueden escribir por el chat del correo, me pueden escribir también por el Classroom, yo voy a estar muy pendiente. Entonces, hasta luego y que tengan un buen día.